tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Con los de Enfrente, este programa que usted conoce, que producen El Universal y Milenio, medios vecinos aquí en el centro de la Ciudad de México. Vecinos, a propósito de ello, David, Elisa, Buenas Héctor, noches. ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí andamos en la Y cuarta. por acá mis colegas, Carlos, Juan Pablo, Azucena. Hola, buenas noches. En la cuarta, más bien en el quinto día de la cuarta transformación. Estamos a 5 días de que, pues de la ceremonia de Asunción, de toma de protesta, de como le quieran llamar. Y hoy mismo también se da la toma de protesta. Algunos cronistas decían la de unción. Claudia Sheinbaum. Y la embestida, decían otros. La unción en el lenguaje priista. En La fin, posesión. ¿cómo han visto estos primeros 5 días? ¿Cómo vieron la ceremonia de toma de posesión? Y el micrófono es suyo, solo déjense hablar, por favor. Vamos a exhibir un letrero que diga siéntese, señora, el primero que es Siéntese, señor. que interrumpa, Señora. o señora. Señor o señora. Así que bienvenidos, adelante. No, pues ya nadie David, quiere ya hablar. nadie quiere hablar, hombre. Dale, David. David. Bueno, creo que el presidente ahora, Andrés Manuel López Obrador, mostró congruencia con lo que ha venido expresando, con su campaña electoral, con estos meses de transición. ¿Por qué? Porque no cambió el discurso. Yo esperaba un discurso más al final sobre todo ante el Congreso, de reconciliación, de unidad, y solamente le dedicó un párrafo al tema. Creo que utilizó rudeza innecesaria contra el expresidente Peña Nieto. Al principio le da una aspirinita cuando le reconoce el hecho de no haberse metido pues al tema electoral, el proceso electoral, pero después le pegó todo el tiempo le estuvo pegando con el tema de la corrupción, con el modelo neoliberal, con las privatizaciones, que algunas creo que ni le tocaron a Peña Nieto, pero sí fue rudeza innecesaria, y me parece que Peña Nieto no debió haberse quedado, pues. Sí, tuvo esa posibilidad de entregar la banda e irse y evitarse esa humillación pública frente a Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, pues llega con una forma distinta de gobernar. No hay nada nuevo de lo que no haya prometido y dicho que no esté haciendo, digamos, el tema del avión, los símbolos, Palacio Nacional, la conferencia matutina, el jet, etcétera. Una ceremonia que por demás pues despertó el muy dormido interés que teníamos los ciudadanos en la política. Se habla de 12 puntos de rating, que sabemos que son millones de personas, 5 o 6 millones de personas. Más que el Partido de la América. Más que el Partido de la América. Entonces, es un evento de un hombre que sabe de comunicación, que sabe comunicarse, que apela a los sentimientos, apela a las emociones, y está cumpliendo pues lo que conocíamos, ¿no? Es muy prematuro evaluarlo ahora con ninguno de los temas sectorales y fundamentales como economía, corrupción, empleo, pero en algún momento los símbolos van a dejar de ser suficientes y tendrá que irse viendo en los hechos menos violencia, menos corrupción y más dinero en la bolsa. Sí. Bueno, ¿No? Bueno, ojalá. ¿No? Pues sí. Ojalá. Si no, va a quedar vacío. Pues, Estoy de acuerdo en lo de la ceremonia. Se comportó con verdadera hazaña con Enrique Peña Nieto. No es una defensa de Peña Nieto. Nadie mandó que se fuera a sentar ahí y que tuviéramos los mexicanos, después de todo el sexenio, que llevarnos esa última imagen de su rostro, de las miradas, etcétera. Creo que fue absolutamente Voy a acompañarlo. Qué didáctico. Ve la cara de Enrique Peña Nieto. O sea, apretando la mandíbula y aguantando. Y apuntaba, ¿no? Escribía. Tomaba notas como si pudiera replicar, o si fuera a replicar algo. Yo no sé si lo va a escribir en algún libro que escribe en el futuro, porque ahí realmente fue frente a una audiencia que no se había visto en una toma de protesta. Lo sacó Javier Tejado, superó con mucho al partido de fútbol del América, se cayó por lo largo durante la tarde. Sin embargo, en la tarde ocurrió uno de los actos de apelación a las emociones y de manipulación política más impresionantes que yo recuerdo, que me pareció francamente incluso hasta diabólico, en términos de cálculo político, arrodillarse en el Zócalo frente a un chamán. Y luego la esperanza fallida de que iba a matizar su discurso. Creo que después de una tregua que dio antes de la toma de posesión, lo que hizo en realidad fue radicalizarlo, y como dice Azucena, podemos esperar que va a cumplir absolutamente todo lo que dijo. Carlos o Juan Pablo. Juan Pablo. Gracias. Por favor.
Oye, mira, yo creo, de veras fue terrible, fue bochornoso, me pareció, insisto, reitero un poco lo que ustedes han dicho, el hombre sudaba, se metía pastillitas a la boca, bebía agua, era terrible, era como una golpiza. En fútbol americano se dice rudeza innecesaria, ¿no? Yo no creo que desde ningún punto de vista democrático, republicano, era necesario ver cómo lo vilipendiaba ahí, independientemente de, digo, no sé si se lo merecía o no, algunas personas pueden pensar que se lo merecía por la corrupción, los conflictos de intereses, lo que sea, pero sí me pareció sumamente excesivo lo que hizo Andrés Manuel López Obrador allá. Luego en el Zócalo también estaba notando ahorita esa asunción, esa unción. Yo me preguntaba, imagínense lo que estaríamos diciendo, las críticas, si hubiera sido un priista, el que hubiera hecho un numerito. Pero si Fox traía un crucifijo. Fox en la basílica, se lo comieron vivo. Ok, por eso, Fox fue a la basílica antes de ir, ¿sí? A la toma de posesión del mismo. Pero este hombre, ante 100,000 personas, en ese show de Tlatoani, de emperador, a mí no me gustó, no se me hizo republicano. Entiendo los símbolos, entiendo el mover las emociones de la gente. Claramente cuando se hincó es porque el otro cuate, el chamán, se hincó inesperadamente y estaba llorando, estaba descompuesto. Entonces la toma era tremenda porque se veía la cara así para arriba de López Obrador como Tlatoani. La contratoma fue tremebunda. Entonces no le quedó más que, yo lo hubiera levantado, ¿no? Pero bueno, 5, me parece excesivo, me habla de un hombre que realmente cree que es mesiánico, que está destinado a una misión para cambiar el destino y que vuelva a florecer, como dijo, el despertar del país, lo decía Héctor Aguilar Camín, la nueva iluminación, la purificación de la vida. La purificación de la vida. Híjole, es tremebundo, es una... Otra vez el tremebundo, es una mezcla entre místico, político, demagógico. No me gustó. Bueno, Elisa. Pues a mí me pareció, primero que nada, un rescate del acto republicano de ir al Congreso y presentarse ante los partidos políticos y poder volver a tener estos informes o esta presentación o esta posesiones, que la palabra posesión se decía, ¿verdad? Que no habíamos visto, y me parece que primera en ese vez en sentido, 18 años, ¿no? Primera vez en 18 años, y dije, qué bueno que nuevamente un presidente de la República puede ir a este acto republicano, independientemente de que los actos republicanos puedan cambiarse o no, pero se había suspendido porque no tenían esa posibilidad y tenían que entrar por la puerta trasera, irse en helicóptero, mandar los informes y nada más entregarlos de manera escrita y después realizar sus eventos de manera privada con invitados. En fin, creo que eso me gustó. Me gustó también el tema de la austeridad que vimos y de la forma pacífica en que se llevó a cabo todo ese día, todo ese evento, recordando sobre todo los contrastes de hace 6 años, en donde veíamos gases lacrimógenos, en donde vimos actos de vandalismo, de embosados, encapuchados. Es decir, yo todavía estaba esperando que pudiera suceder, ¿no? En la expectativa. Qué bueno que no fue así y que fue todo tranquilo. Eso me parece que es contrastante. Y en el tema de el Zócalo se me hizo demasiado largo, sobre todo también para muchas personas de la tercera edad que estaban ahí muy entusiasmados, y cuando dijo todavía tienen tiempo, voy en el punto 23, 27, 20 y tantos de 100, yo dije, no, sí está muy rudo, ¿verdad?, para los que estaban ahí. Y sobre este tema, independientemente de cómo evaluar lo que vimos ahí, yo escuchaba a los narradores emocionadísimos, ¿no? A los de la cadena nacional. Sí. Bueno, pues sí. Y no nacional, y a los privados, ¿no? A los privados. No sé. Bueno, no todos. Veía yo Yo estaba bien cansada porque no se acababan nunca. Sí. Pero bueno. Y es poner de relieve también a los pueblos originarios, todo este simbolismo y esta parte que también ha manejado que no había desde ni uno, la por campaña, cierto. ¿no? Yo te pido ya, párale. O sea, te encantó, pues. No, Te encantó. no me encantó. Pero a ver esto. Marina saltando la palabra. No, lo que pasa es que creo que ya está acabando el programa. Ya le quedan 5 minutos a Marina. No, es tu turno, Marina, es tu turno. Bueno,
Es que al decir Elisa pueblos originarios dije, pues ¿dónde están? Son los descendientes de los pueblos originarios, ¿no? No hay pueblos originarios ahorita, no existen. Tiene la definición, Marín, pero... Bueno, pero más allá de eso y con absoluto reconocimiento a que hay mucho que hacer por parte del gobierno por la gente más pobre, entre quienes se encuentran más o menos 11 millones de mexicanos de distintas etnias, lo que más, si quisiera yo resumir, lo que más me llamó la atención del sábado de toma de posesión o jura o la protesta, pues, como presidente, al cargo, fue la rijosidad. Qué bueno que hablaste de la rudeza innecesaria. Es algo que aprendí cuando los 49 de San Francisco fuimos 50. Y desde el primer juego dije, no, pues son demasiado rudos. Pero el asunto es que me brinca demasiado que se insista tanto en que este gobierno busca la reconciliación, la paz, la no venganza, etcétera, con un lenguaje cotidiano de confrontación. El sábado se refirió a sus adversarios políticos, que así les llama, yo diría enemigos, pero ya es presidente de todos, hasta de sus adversarios. Y volvió a esa carga, y los tenía de invitados, a sus asesores, volvió a hablar de la minoría rapaz. Entonces yo digo, ¿de qué manera puede llegarse a una conciliación manteniendo una rijosidad que viene desde hace muchos años contra lo que supone que es lo que ya se va a acabar? Porque además parece que ya se puede acabar, y tanto él como hoy la doctora Claudia Sheinbaum, pues parece que el mundo va a nacer con ellos. Claudia llegó a decir que la democracia nacía con su toma de protesta. Entonces, ¿dónde queda la democracia de donde salió Cuauhtémoc Cárdenas y Marcelo Ebrard, el propio Andrés Manuel como jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera? Es decir, creen que están inventando la vida. Me parece muy atrevido. Y el acto religioso, bueno, para mí, el hecho en el Zócalo, pues es una ofensa. El hecho de para adelantarse todos a la historia, los que no tienen las creencias en chamanes, en vibras y cosas por el estilo. Nada más un apunte. El hecho nada más un apunte rápido. El hecho de adelantar la historia y pensar que la historia la anticipas y que no es al revés, ya dice todo lo que tú estás diciendo. Es como si alguna persona hubiera dicho, ahorita vengo, voy a la guerra de 100 años. Pues nadie va a saber que la guerra iba a durar 100 años. No puedes saber absolutamente que viene una transformación hasta que ocurra. Estoy de acuerdo en eso. Siguiendo lo que dijo Carlos Marín, es que el tema también es aquí de dinamitar lo que existía antes. Habla de purificar la vida pública en México, pero también se dinamitaron los rituales, la liturgia política perista en el Congreso. Si se percataron de que en las tomas de posesión antes estaba el gabinete entrante del lado izquierdo, el gabinete saliente de este lado. No hubo gabinete saliente. De este lado estaban los ministros de la Corte y de este lado estaba el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. O sea, lo importante es dinamitar... Perdóname la interrupción. El presidente, al tomar posesión, o en esa ceremonia, ni siquiera mencionó al presidente de la Suprema Corte de Justicia y no mencionó a una serie de personas que debiera dárseles las gracias por estar ahí. ¿Qué tal leyó a los invitados como 18 minutos? Sí. Bueno, entiendo que a muchos no les gustó lo del sábado. Yo no voy a defender a Andrés Manuel López Obrador ni al presidente, pero... Pero lo vas a hacer. No, yo digo, bueno, pero queríamos todo igual. O sea, pues para empezar un cambio hay resistencias y se tienen que cambiar cosas, pues sí, ni hablar. No es el cambio para lo que sea. Estamos describiendo nada más. No, sí, pero entiendo que hay molestia en algunos sectores respecto a los cambios de rituales y esas cosas que finalmente no son más que formas, ¿no? Habría que pensar en los fondos. En política la forma es fondo. No sé, pero habría que pensar en el fondo, ¿no? Habría que pensar en el fondo y lo que va a suceder en los próximos meses. Hoy no podemos hacer una evaluación del gobierno por lo que dijo, por lo que no dijo. No puede cambiar de golpe de ser un candidato rijoso. Pero podemos evaluar 5 días. 5 días del presidente. Ya no del candidato de oposición. ¿Cómo evalúa 5 días? Pues haciendo un corte de caja de lo que ha pasado en estos 5 días. ¿Los homicidios son atribuibles a Yo creo que es... No, los 5 días de él.
Sí, los por 5 eso. días de él, no ¿Cómo del lo- país. cómo lo evalúas? El país tiene una inercia en la que todavía no Así toma es. parte Pero de Azucena no determinante. quiere que evalúes los 5 No, días. no, yo pregunto cómo lo evalúas. No, ver, vamos yo a creo que escucharlo. Yo creo que lo que vimos en el Zócalo es muy significativo del modo de gobernar y de lo que va a ser el presidente que vamos a tener. Yo creo que eso ya quedó muy claro. En el 2012 es decir, es un pensábamos que Peña presidente, Nieto iba a ser un presidente tal y fue otra cosa. No, O Fox, pero no, estamos bueno, hablando de es que otro estamos hablando de la presidente. guerra de Cada los 100 sexenio años. es distinto. También, ¿no? Cada Vamos sexenio con es Juan distinto. Pablo, A ver, Juan Pablo. yo en apunte hacia lo que tú decías, yo creo que hubo mucha gente muy feliz el sábado, yo creo que sí lo disfrutaron, fueron ahí decenas y decenas de miles, pero también se veía en las redes sociales, había mucha felicidad, la verdad, o sea, 30 millones de personas votaron por él, Sí. o sea, la verdad. 50 no. Bueno, es una manera de... No, no, las es cosas. que las proporciones hay que ponerlas Por eso, pero sí. en su proporción. 52 Pero nunca había pasado algo 53% así. votó por él, la mayoría. El doble que con solo Felipe digo Calderón y con que si votaron Vicente 30 Fox. millones, hubo ya tomó la voz. más que no Sí. votaron por él. Déjalo Sí, concluir. pero el 53 la mayoría votó por él, 47 no, pero 53 sí. Bueno, tú vas. Termina El tu asunto punto, es que Juan Pablo, estaban porque muy Lisa está esperando el turno. Estaba muy contenta la gente y está bien. Solamente no es la evaluación de su gobierno, son de estos días, como dice Héctor, y me parece que fue muy notorio que es así como endiosado la visión que él tiene de sí mismo por permitir esa historia en el Zócalo, porque él la permitió. Ya. Ese era mi punto nada más. Ok, Elisa. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me pareció delicado de las ausencias y de lo que no dijo, porque él habla de combatir la corrupción, ¿no? Pone una tunda a Enrique Peña Nieto sin nombrarlo, porque sí nombra a Felipe Calderón, sí Y a nombra Fox. a Vicente Fox, y cuando le toca el turno a ese y el actual gobierno, Sí. pero de ahí en fuera estuvo sin mencionar su nombre, Pero ¿a quién iba el pegándole, o sea, de una manera se veía Fue muy patín y incómodo, guante, patín y fue muy fuerte, muy duro. Pero acto seguido vuelve a hablar de el borrón y cuenta nueva, no dijo borrón y cuenta nueva, pero habla final, del punto final, final. ¿no? Entonces son cosas que dejan espacios abiertos para saber exactamente qué va a suceder. Pero un hecho concreto que ha sucedido sobre el tema de corrupción y que tuvo su no representación en ese día es el Sistema Nacional Anticorrupción. A mí me llamó la atención que siendo o debiendo ser un eje central, o así se ha planteado, para combatir la corrupción, jamás lo mencionó, jamás lo ha mencionado y no invitó a la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, a Mariclera Acosta, ¿no? Entonces, Y no A ninguno de los reconocería dos. que se hizo en el gobierno de Peña Nieto. Pero perdón, a propósito de la alegría de la gente, yo quiero decir algo. ¿Cómo no si estamos ante un fenómeno en buena medida milagrero? Milagrero. Milagrero. Es un acto de fe. Viene desde la concepción del nombre del Movimiento de Regeneración Nacional. Morena es la Virgen Morena. Ya viene su día. Bueno, y la ceremonia en el Zócalo no es nada más un símbolo y buena onda con los pueblos indígenas. Eso tiene mucho de religiosidad chamánica. Y hay gente, véanla ustedes, cuando rodea el Jetta en que se transporta, que actúa como si al tocarlo fuera a ser curada de gripe o de lepra. Como si fuera el Papa. Cierto. Sí hay una dosis mística en este Estado laico, juarista se supondría, y por cierto, dicho sea de paso, Benito Juárez no fue ni de lejos tan indigenista como Sin Andrés embargo, Manuel. yo les preguntaría, ¿no es disfrutable que los palacios se pueda uno caminar sin las rejas que los rodearon durante 12 años? Que puede uno entrar como más de 100,000 personas lo ha hecho a Los Pinos. Sí. Son poderosos O a símbolos Versalles, democráticos sí, también, más allá de son la símbolos, milagrería. pero yo creo que es importante Es que no estamos también, criticando eso, yo no estoy es criticando. importante también, y hay que decirlo, la gente salió a la calle a verlo. Sí, sí. Desde que él salió de su casa hacia el Congreso, hacia el Palacio Legislativo de San Lázaro, había gente en la calle. Claro. Como Bueno, cuando ¿en pasa qué, el Papa, en qué ¿no? momento, claro, en qué momento le iban a lastimar el brazo? Él iba saludando a la gente, la Déjenme gente hacerles otra cerraba- pregunta. le En cerraba cuanto a la el rudeza paso. de la que hablan, finalmente hizo una crítica a los gobiernos neoliberales. Claro. Por eso, pero O es sea, muy fácil. habló de Quien derechos. generaliza, absuelve. Y él mismo vivió, fue en alguna medida beneficiario, en el buen sentido de la palabra, del
de la concepción del neoliberalismo con el sexenio de López Portillo. Estoy de acuerdo con lo que dice. En el sexenio de López Portillo, en que él todavía pues trabajaba en el gobierno que por cierto de González Pedrero en Tabasco. Se brinca esa etapa, Se brinca esa etapa. Se brinca esa etapa que es defender el peso como... yo tampoco creo que el sexenio de López Portillo deba descalificarse, pero hablar de que el neoliberalismo es el engendrador de la corrupción es, cuando menos, omitir que la corrupción en México proviene desde la colonia. Es cierto. Pues ponle desde Miguel Alemán. Si no, quieres, desde la colonia. Desde que tú vivirías en eso que le llamaban la Nueva España, hijo. Mira, yo vuelvo a que era innecesario, pero Enrique Peña Nieto se había puesto de tapete no solamente desde esa mañana, sino desde 6 meses antes. Pues sí. Es el corolario perfecto del papel que él mismo decidió jugar y probablemente se ganó lo que le dijeron, porque conociendo a Andrés Manuel López Obrador con un mínimo de astucia se hubiera ahorrado. Pero podrá decir, el problema no quedó en mí. Un segundo. Lo que quiero decir simplemente es, ya hasta se me fue lo que iba a decir. Adelante. Pero en las imágenes también vimos ese contraste. Vimos a un Peña Nieto llegando al Palacio Legislativo rodeado de camionetas negras con los elementos del Estado Mayor Presidencial. Y luego vimos a Andrés Manuel llegar en su yeta. En la transmisión de Milenio teníamos las dos imágenes. Claro, era el contraste. Y era lo que se va. La casa de López Obrador, la casa de Peña Nieto. Era lo que se va y lo que llega. Y hay gente a la que le gusta eso. Claro. A mí me da... A mí me gusta. Permíteme. Me da pena tener un presidente que hace cola para subirse en Viva Aerobús. No me lo imagino yendo a la Tapo para ir, por ejemplo, a Puebla. Echeverría hacía eso, ¿no? Puede ser. No lo hacía Benito Juárez, tenía su carro que lo puedes ver en el Castillo de Chapultepec. Echeverría sí viajaba en comerciales, ¿no? Porque no tenían un avión presidencial. Eran aviones comerciales. Que los alquilaban como charter. Sí, son manejos de símbolos. Y también lo de la comisión de la verdad, cumplir de inmediato, nombrar esta comisión, deshacerse del avión antes de 5 días. Abrir los pinos, etcétera. Pero yo creo que todo lo que estamos viendo sí nos permite ver, incluso lo que le hizo a Peña Nieto, nos permite ver la clase del presidente. Nos deja ver perfectamente y casi anticipar el tipo de sexenio que vamos a vivir si tiene éxito. Y si fracasa, también. Por ahí estaba yo leyendo que va a tener costos, gane o pierda. Costos en términos de libertades y de democracia, porque ya se saltó algunas leyes, ya dio señales preocupantes de lo que él considera la democracia, y si pierde, porque vamos a tener un quebranto económico y en términos de desgaste de instituciones, porque ya ha empezado el desgaste de las instituciones. Entonces, está ahorita la moneda en el aire, pero sí puedes... Apenas están en el proceso de entrega-recepción. Tienen 10 días para eso y ya hay desgaste. Yo no estoy hablando del proceso de entrega-recepción, estoy hablando del desgaste del INE, de los órganos autónomos, por favor. Ya tomó una lectura, ¿no? Sí. Paco Ignacio del Fondo de... No, se presentó sin edicto, sin papeles, tuvo que regresar con las manos vacías. Pues se presentó sin nada. Que también nos da indicios de la clase de gobierno, que es vete al fondo a tomar posesión. Ese es otro asunto. Algo así no merece consulta. Y otra cosa son los morenistas, ¿no? Porque hay algunos morenistas que sí tienen una situación ahí de revancha, de venganza, de ansias de poder, que pueden generarle y que le van a generar problemas importantes al presidente. Que ya le están generando. Vamos a la última ronda, ¿no? De cierre yo les quisiera leer, porque es ilustrativo, un poema de Nicolás Silvio. No, mira, Porfirio Muñoz Ledo, mi querido Porfirio Muñoz Ledo. Caray. Sí, me cae bien el caballero. Al día siguiente, nada más rápido, tuitea. Desde la más intensa cercanía confirmé ayer que Andrés Manuel López Obrador ha tenido una transfiguración. Se mostró con una convicción profunda, más allá del poder y la gloria, y ahí viene lo bueno. Se reveló como un personaje místico, un cruzado, un iluminado. Ante eso estamos.
Aleluya, aleluya. Yo les pido que nos tomemos de las manos y volvamos a decir aleluya, aleluya. El republicano no se nos coló la religión. No, pero es lo también que yo el digo. modo de ser de Porfirio. ¿Qué habrá dicho de Gustavo Díaz Ordaz? ¿Qué habrá dicho de Echeverría? Echeverría? ¿Qué habrá dicho de Fox? Digo, si juntamos Bueno, todos la los... transfiguración ha sido de... La de él, más bien el que va a transfigurar. Él va en la cuarta o quinta transfiguración. Va en la quinta transfiguración. 20 segundos. Totalmente, Yo nada más quisiera decir que creo que sí le hace falta al presidente Andrés Manuel hablar de reconciliación y dejar este lenguaje que trae de campaña, de opositor. Él ya es el presidente de la República. Me parece que no hace ningún bien al país estar hablando de adversarios, porque otra vez divide a los fifís de los chairos y toda esta situación que se generó en la campaña. Nada más, sumando a lo que dice David, platicando con parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador y de gente que va a estar en el área de comunicación, con Jesús Ramírez, precisamente nos decían esta parte. Dice, muchos de nosotros queremos transmitirle al presidente que ella es el presidente de todos y que sus palabras tienen un impacto muy importante y no tienen el impacto de las palabras de cualquier otro ciudadano, ¿no? Bueno, ¿quién faltaba para Yo quisiera nada más Azucena. ojalá que no caigan los excesos, que creo que ya está cayendo incluso con las conferencias. En la mañana ya la gente empieza a trastearse un poco de las conferencias matutinas. El exceso de comunicación, ay, pero como de hora y media. Más bien como que no caigan en el exceso de comunicación, porque también puede desgastarse muy rápido, en el exceso de terquedad, ni de misticismo, ni de promesas, ¿no? Pues con Yo tengo una propuesta rápida. Muy rápido. Que le pague a alguien menos de los 108 mil pesos que él se puso de tope, qué bueno que no se puso 2,000, que lo traiga en el Jetta, día y noche, aunque él no esté, a alguien que repita, eres mortal, eres mortal, eres mortal. Pues con esas advertencias y recomendaciones cerramos por hoy. Muchas gracias, vecinos, colegas. Gracias a usted. Hasta la próxima. Se quedan con Azucena Oresti. Amén.